Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, México. Desde el norte del país, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. La situación de Argentina, un país clave en la patria grande, nos preocupa. Desde que ganó Javier Milei la presidencia del país andino, sus planes de gobierno y recién hace unos días sus propuestas ante el Congreso, en la que busca totalmente que las empresas del Estado pues venderlas, atribuirse incluso facultades del poder legislativo, acotar las manifestaciones públicas, entre muchas otras cosas, nos inquieta, nos causa azor y ansiedad. ¿Qué va a pasar? Para tener la oportunidad de poder ver más claro, dilucidar qué puede seguir, convocamos al doctor en Ciencias Económicas, gran periodista y analista, el ineludible Jorge Elbaum. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. No, Héctor, muchas gracias a vos. Lo de ineludible me queda un poquito grande, pero agradezco de todas formas poder charlar con vos, que siempre es un gusto, y estar en contacto casi desde el norte de nuestra patria grande hasta el sur de nuestra patria grande, esto que va desde México hasta Argentina. Es un lindo contacto que nos permite solidarizarnos sobre nuestros procesos, obviamente emancipatorios, y también sobre las luchas contra aquellos que lo impiden. Como bien dices, nosotros estamos en el norte del país, estamos a 1 hora y media manejando a frontera aquí de Texas. 1 hora y media, puede uno perfectamente regresar el mismo día, ida y vuelta. Y sí, estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar, porque sabemos primero, creíamos que no iba a pasar la propuesta en el Congreso para que esto se fuera a discutir hace un par de semanas, y pasa. Y luego pensamos que no iba a pasar la votación, y sí pasó. Incluso nos enteramos que algunos congresistas peronistas votaron a favor de estas propuestas. Dices tú, traidores hay en todos lados. ¿Qué pasa, no? Vimos que Alicia Castro incluso denunció, no se les olvide, puso en un Twitter, quienes votaron a favor de esta propuesta. Y pusieron una larga lista de todos los que estaban ahí. Pero al mismo tiempo vimos que Milei estaba muy frustrado porque le aprobaron muchas cosas, pero no exactamente como él las quería. Y luego vimos que en este proceso él se va a rendirle tributo de alguna forma al gobierno sionista de Israel ante esta masacre, pues este genocidio brutal que sigue hoy en día, se sigue dando ahorita en este momento. Y incluso vi algunas notas en chats y todo esto que decían de que el desguace del Estado se lo estaban poniendo a alguien sionista, ya, a un judío sionista, básicamente, porque sabemos que hay sionistas que no son judíos necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, ha sido asombro tras asombro desde que él quedó elegido presidente y desde antes, porque pensábamos que era un candidato que por estrambótico, como una especie de caricatura trumpiana, pues no iba a quedar como algo folclórico ahí de la vida política de Argentina, ¿no? Y nada, no fue así. Y está ahorita ahí en el cargo. Y dentro de las cosas que uno cuestiona y que se pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Durará él en el cargo? Porque también reconocemos esa enorme fuerza militante que tiene el pueblo argentino, que desde mi país envidiamos, que salen a las calles a protestar y protestar y protestar, y los atacan, los gasean, les disparan balas de goma, incluso hasta periodistas que solo van a ver, a cubrir la nota, y la gente sale,
no tiene miedo por salir, incluso con las amenazas que les están dando pues, la gente del gobierno como Bullrich, incluso el presidente con esas acotaciones de sus libertades, de poder protestar, de poderse manifestar ante cosas que no les gusten. Entonces, por eso te convocamos, Jorge, para que nos pudieras decir, dentro de todo esto que se está ahorita revolviendo como si fuera una lavadora, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué podemos esperar? A ver, Héctor, habría que hacer primero un diagnóstico, sobre todo porque gran parte de tus oyentes son de América Latina, incluso también de España, y convendría, me parece, hacer un pequeño síntesis de cómo llegamos hasta acá. Efectivamente, hay un fenómeno internacional, una derechización que se expresa en muchos lugares del mundo, sobre todo con una gran influencia de Estados Unidos sobre Europa y el resto de América. Es una reacción cuya expresión, por supuesto, es Bolsonaro, Trump, Milei, pero es una reacción al miedo que Occidente tiene en relación a su decadencia, expresada sobre todo con la emergencia de los BRICS, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en Occidente? Hace un siglo atrás, en la década del 20, del siglo XX, Mussolini y Hitler fueron la expresión del miedo, del terror a la irrupción del leninismo, del comunismo en Europa y en Asia. Frente a esa realidad, generaron una Segunda Guerra Mundial. La primera también tuvo que ver con las ansias imperialistas y el terror, de alguna manera, que empezaba a generar una democratización de la sociedad que tenía a las izquierdas como un factor clave, ¿no? Bueno, hoy por hoy, un siglo después, lo que vemos es que los Trump, los Milei, los Bolsonaro, los Meloni, son la respuesta reaccionaria a un cambio de época. Y eso es un gran elemento, un factor clave en que en nuestros países, más o menos, en algunos más, algunos tienen la suerte, como México, de tener liderazgos extraordinarios, eh, inéditos, de una lucidez y una templanza como Andrés Manuel López Obrador, y otros, lamentablemente, como en el caso de Argentina, transitamos liderazgos mediocres como el de Alberto Fernández, ¿no? Que traicionó sin duda la voluntad de quien lo puso en ese cargo, que fue Cristina Fernández de Kirchner. Entonces sumamos una moda internacional reactiva al progresismo y a una pretensión de estado de bienestar. Sumémosle en Argentina específicamente la frustración de un gobierno mediocre que traiciona la voluntad popular, como el de Alberto Fernández, y algunos componentes específicos de Argentina que tienen que ver con una inflación sistémica, resultado básicamente de una monopolización si se quiere, de algunas empresas que marcan la orientación de los precios internacionales y locales, que tienen que ver básicamente con los alimentos, etc. Entonces, una puja distributiva le llamamos nosotros, en donde las transnacionales y los monopolios locales en conjunto presionan fuertemente para mejorar su rentabilidad en contra de los trabajadores y los consumidores, ¿no? Ahí tenemos tres elementos. Y el último, me parece, no menos importante, es un cambio en la configuración comunicacional en el mundo, que tiene, por supuesto, también su especificidad en Argentina, y que es la crisis de los medios tradicionales, de comunicación, pero al mismo tiempo la mudanza que hacen estos medios hacia las redes sociales. Es decir,
no es que los periódicos, los medios, los portales, las televisoras, las radios tengan hoy menos influencia que antes, sino que aquellos que tienen gran capacidad económica, generalmente transnacionales o con inversiones de fondos de inversión, etcétera, derivan la construcción de contenidos y del sentido común hacia las redes sociales, ¿no? Y eso atraviesa fuertemente sobre todo las nuevas generaciones, a los jóvenes menores de 40 años. Entonces, estos elementos eh, se han conjugado en la Argentina para que tengamos a un personaje absolutamente inestable en términos psicológicos y realmente con componentes psiquiátricos graves, como es Milei, que cual megalomanía pretendía al poco tiempo de llegar al gobierno, creer que ese resultado electoral le valía para manejar el Congreso. Y acá hay un elemento muy importante, específico, Héctor, que es que Milei, en la primera vuelta donde se elegían los parlamentarios, le fue muy mal. Tiene el 10% de los diputados en la Cámara Baja y el 7% de los senadores en la Cámara Alta, con lo cual él confunde lo que es el Poder Ejecutivo con la capacidad de negociación que requiere el Poder Legislativo, que no tiene nada. O sea, tiene que negociar permanentemente. Y como no sabe negociar, porque no es un hombre que viene de la política, sino del mercado financiero, un empleado del mercado financiero, tiene estos ataques, si se quiere, de nene caprichoso, onda Nerón, y amenaza con quemar Roma o la Argentina si no le dan rienda suelta a sus orientaciones distópicas, anarcocapitalistas, ultraliberales, que están haciendo un desastre en la cotidiana de los argentinos, ¿no es cierto, Héctor? Entonces, digamos, lo que ha pasado, el diagnóstico, intenté sintetizarlo, y lo que tenemos ahora es un presidente que está desnudo, como el rey, Mira, que nadie se anima a decírselo, del todo, y que todavía está confundido de provenir de ser panelista de programas televisivos a ser presidente de la nación, y no entiende cómo funciona la República, que incluye otros poderes que no son el Ejecutivo, y que además en Argentina específicamente hay un poder muy importante, que es el poder de la calle. Acá el quinto poder no son los medios, acá el quinto poder es la calle. La calle que cuando empieza a movilizarse, como se movilizó el día que se empezó el tratamiento de esta ley, que hubo aproximadamente unas 50.000 personas, cuando se movilizó en el paro de la CGT, junto con los movimientos sociales, que hubo probablemente 300.000 personas, y que esto iba a ser un increyendo porque al mismo tiempo que fracasa el gobierno, con sus intentonas brutales de desguazar el Estado, mientras fracasa, la efervescencia en la calle se percibe, y muchos de los propios votantes equivocados de Milei, que pensaron que Milei iba a ir contra los sectores concentrados, contra la casta, contra los privilegiados, y se dan cuenta que en realidad los privilegiados son sus amigos, sus protectores, y en realidad está yendo contra los sectores más vulnerables. Así que las hipótesis de escenarios, Héctor, es que esto va a entrar en una pirámide, en un circuito creciente eh, de violencia social y de enfrentamiento, que esperemos no termine como en el 2001, con un presidente yéndose en helicóptero, pero con 50 muertos. qué duro. Digamos que pudiéramos prever que ahorita en este momento hay unas condiciones, de alguna forma, que pudiéramos llamar prerevolucionarias, ¿no? De la gente en No, rebeldía. no, ¿No no, llega a ese nivel? no, no, porque es una efervescencia social orgánica, pero en el marco de la Constitución. No, no hay desde mi punto de vista y de los analistas que aparecen cotidianamente, no hay una
una cosa insurreccional o de sublevación, no, hay una necesidad por parte de los sectores populares organizados de ponerle un límite a un presidente que es un desequilibrado mental. Pero no, la efervescencia y las movilizaciones populares están acotadas incluso a organizaciones precisas, que son, por ejemplo, la CGT, la UTEP, los movimientos sociales, los trabajadores no formalizados, y tienen como una clara orientación a defender el marco institucional en contra de quien aparece casi como un golpista, que es el propio Milei, sin poder convertirse en Fujimori, porque en Argentina no hay espacio para un Fujimori que cierre el Congreso. Entonces me parece que está canalizado hacia una presión. De hecho, hoy en las tapas de los diarios del mainstream local, Clarín, La Nación, Infobae, asumen una debilidad creciente de Milei y todos empiezan a preguntarse si este hombre tiene capacidad para poder administrar la derrota, y aparece ahí como solapada la vicepresidenta Victoria Villarroel, que es tan fascista como Milei, pero un poquito más equilibrada mentalmente. Entonces empiezan los rumores, ¿no? A 2 meses de la asunción presidencial, a ver si este hombre tiene capacidad para resistir la frustración y no choca la calecita, como decimos nosotros acá. Estás platicando una situación dura de inestabilidad y de choque entre poderes que realmente esperemos que no perjudique más al pueblo argentino. Recientemente me tocó leer una declaración de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que decía, en un mes Milei ha hecho más daño que 4 años de Macri. Dije, wow, es una declaración brutal, pero me imagino que es cierta. Y así lo entiende, así se entiende para el pueblo, obviamente. Pero me queda claro que para el otro lado, pues está muy beneficiado, es decir, oye, nos están favoreciendo otra vez ese grupo de casta, que esa es otra cosa que no me queda claro, Jorge, porque cuando puso entraron sus leyes a que discutieran y no quedaron la primera vez la semana pasada, él llegó a decir que son traidores, que incitaba a sus votantes a que atacaran y acabaran con la casta. Y yo digo, bueno, la gente no entiende que la casta realmente es pues lo que lo están cobijando a él, son los millonarios de allá, de la oligarquía, porque realmente no está trabajando para los descastados, está en contra de los descastados. Sí, O sea, sí, no, sí. noto una contradicción muy fuerte en el discurso que, bueno, lo puedo entender en él si padece de de ese desequilibrio mental, pero no de los seguidores, porque los sembraba, los hace que se entusiasmen y gritan, libertad, carajo, pero para dispararse ellos, porque al final de cuentas todos esos seguidores son descastados. No Y entiendo esa contradicción. no todos, no todos. Hay un porcentaje de la clase media de la Argentina muy fascista, que está contenta con ver a los sectores populares de rodillas, porque hay un Ah, fascismo en Argentina solapado, muy fuerte, no eufemizado, no dicho plenamente, pero en realidad hay una venganza de una parte de los sectores medio de la Argentina que disfrutan con algunas de las medidas de Milei. Digamos, disfrutan porque lo que no soportan es que en Argentina existe el poder popular y es muy fuerte y ha dado evidencias en la historia, como el 17 de octubre de 1945, el 2001, el Cordobazo, digamos, en el año 69. Es decir, hay un miedo de las clases medias, generalmente, digamos, metropolitanas, ¿no? Digo, de las grandes ciudades. Hay un cuento de Cortázar, de Julio Cortázar, que se llama Casa Tomada. Es un cuento de los ah, años 50. de mis favoritos, ¿eh? De mis favoritos ese cuento. Bueno, Cortázar, cuando escribió ese cuento, él asumió 20 años después, viviendo ya en París, que remitía a el peronismo ingresando por las alcantarillas, ¿no? Es decir, lo popular
lo salvaje, lo descamisado, lo que las oligarquías locales temen profundamente, que es a los negros, ¿no? O acá le dicen la negrada, los choriplaneros, no importa, ¿no? Es ese miedo ancestral que los sectores dominantes en Argentina tienen a la ofensiva popular. Entonces, en ese marco, cuando viene un personaje como Milei, lo idolatran porque se anima a enfrentar a los sindicatos, que es la expresión de esa negrada, que se anima a destruir la idea del Estado como protector. ¿Protector de quién? De la negrada, ¿no? Entonces ahí hay unos seguidores efusivos, pero tienen como debilidad esos seguidores que son larvados, es decir, son individuos, tienen mucha dificultad para organizarse socialmente y salir a la calle. Son cariocinéticos, digamos, no entienden lo comunitario. Entonces, cuando ven las masas de los trabajadores en la calle, de la CGT, entran en terror, ¿no? Realmente entran en una situación de terror. Entonces, la realidad es que Casa Tomada es un muy buen ejemplo. Cortázar incluso de forma muy lúcida asume ese antiperonismo que tenía en la década del 50, que después lo revisa, por supuesto, en los años 70, sobre todo, pero que es el miedo ancestral que se expresa en quienes manejan la comunicación en la Argentina, quienes manejan el poder, quienes manejan el dinero, ¿no? De un personaje que es Macri inicialmente, que intenta hacer esto de una manera un poquito más suave, ¿no? Fracasa, ¿no? Entonces le da el apoyo a que hace el fronting, es decir, como nosotros decimos, yo ayer decía acá en una entrevista, ¿no? Eh, Milei es el profiláctico de los poderosos. Se lo, van a, se lo van a sacar de encima si el tipo molesta. O sea, él es un empleado. Él no es realmente del núcleo duro del poder en Argentina. Siempre fue un empleado de una transnacional acá que maneja aeropuertos, ¿no? Aeropuerto 2000 de Urnequian, ¿no? Siempre los últimos 20 años trabajó ahí. Es un empleado financiero, etcétera, que sí calzó en una época de estos diagnósticos que yo hice antes, ¿no, Héctor? Pero yo creo sinceramente que esto va a entrar en un proceso de descomposición, ¿no? Va. Que lo estamos viendo día a día, día a día. Hoy lo vemos en la tapa de los diarios, y todavía no llegamos a su clímax que va a ser en marzo. En marzo. ¿Por qué pones marzo como esa fecha? Porque en la tradición argentina, marzo es el momento que empiezan las clases de los chicos, empiezan digamos, el año más en serio. Ahora hay mucha gente de vacaciones. Ahora todavía la gente está disfrutando un poco del aguinaldo, que es el sueldo número 13 que gracias al peronismo tienen los trabajadores argentinos, ¿no? Acá no sé si lo tienen en México, pero todos los trabajadores formales tienen 13 sueldos en vez de 12 Sí, mensuales, así es ¿no? también acá. Ahí, bueno, y todavía hay unas mieles que están relacionadas con eso, y todavía impactó una parte de la inflación que en el mes de diciembre fue del 25%, en enero del 23%, y se prevé en febrero que sea también del 20 y pico. Cuestión de que también en marzo empiezan los debates, la paritaria se llama, ¿no? Que es donde se empieza a discutir sueldos con los sindicatos, que van a pedir el 100% de aumento. Y ese 100%, si tienen mucha capacidad de presión los sindicatos, y algunos la tienen, como los camioneros, se lo van a dar, pero ese 100% que le dan a los camioneros no va a repercutir en la inflación, porque los empresarios de ninguna manera van a asumir ningún costo. Entonces van a decir, bueno, yo te doy el 100%, pero aumento el 100% del transporte. Con lo cual se genera un proceso, eh, una bola de nieve que empieza a estallar en marzo. Va. Entonces, esa es otra fecha crítica.
para el destino de Argentina. He escuchado también que se grita en la calle eso de que no va a durar Milei, que no pasa, que no llega a ese mes, pero dicen sí, pero luego asumiría Bullrich, digo, perdón, la vicepresidenta, que esta mujer Sí, me dicen, que ella me dice, no, ella es más cuerda y por lo mismo es más peligrosa y es totalmente pro dictadura. Entonces dices tú, sí. bueno, se descarta, si se llegara a descartar él, sigue otra todavía que enfrentar Sí, ahí. pero pensá, Héctor, que si llegara a caerse Milei y llegara a asumir ella asume con un nivel de debilidad enorme, porque es parte de un gobierno que ha perdido a su candidato. O sea, llegaría con un nivel de debilidad que lo que debiera hacer en ese momento esta mujer es bajar el nivel de intensidad y de confrontación, empezar a negociar y por lo tanto tirar para atrás el proyecto ultraliberal que pretendía y pretende Milei. Sería una derrota enorme y ella no podría sustraerse a esa derrota, con lo cual quedaría infinitamente debilitada, con un gobierno destrozado, peleados todos con todos, ¿no? Acusándola a ella de haber sido cómplice de haber desbancado a Milei. Es decir, entramos en un proceso yo insisto, de degradación y de descomposición política institucional, pero a diferencia de otros países como Perú, por ejemplo, ¿eh? Con un marco institucional que gracias a Néstor y Cristina Kirchner no puede ser destruido. ¿Por qué? En la Argentina hay 3.000 militares presos con perpetua que se van a morir en la cárcel, como murió Videla. Eso es una advertencia a cualquier intentona, porque incluso en caso de ganar dicha intentona, sus promotores saben que tarde o temprano pueden terminar igual que esos. Entonces hay como un marco institucional afianzado desde que y multiplicaron los juicios de lesa humanidad y que de hecho ni siquiera la Corte Suprema pudo rever en el marco de una intentona que se llamó el 2 por 1, 2 días de pena por cada día eh, eh, en prisión, tuvo que ir para atrás con eso. Es decir, hay un consenso social muy fuerte y hay un miedo muy profundo de los sectores fascistas militares para pasar la línea, ¿no? Entonces creo que eso es un salvoconducto muy importante para la democracia, que como en el 2001, que hubo una crisis terrible, renunció primero el vicepresidente, después renunció el presidente, y después asumió en su momento Luis Eduardo Duhalde, que era el vicepresidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Que hizo una transición 2 años, hubo elecciones, ganó. También, escuchemos eso que pasó, fue un momento que veníamos de un neoliberalismo furioso de Menem, asumió de la Rúa continuando la política de Menem, estalló todo en 1.000 pedazos, que es lo mismo que está pasando ahora, y vino por contrapartida un proyecto que duró 12 años, 4 de Néstor y 8 de Cristina, que fue lo mejor que le pasó a la Argentina en el último siglo, ¿no? Qué bueno que dices eso, porque cada vez que yo menciono esa situación de que sí se vivió un paréntesis, pues inimaginado cuando estuvieron los Kirchner, vieras tú aquí en México, cómo voltean a verme y dicen, oye, no sabes tú, al contrario, son los que hundieron a Argentina. Le digo, no, el que no sabes eres tú. Ese paréntesis lo salvó. Ese paréntesis actualmente es un referente de que las cosas bien pueden ser distintas todavía en Argentina por cómo manejaron los Kirchner la situación. Absolutamente, absolutamente. Néstor y Cristina son el ejemplo de todo lo que se puede hacer, y que sin duda va a volver a la Argentina con ellos, con ella o con probablemente
los dos actores claves de la política argentina, desde mi punto de vista, de esa tradición, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sí, y ajá. un activista militante político, un cuadro enorme, que es Juan Grabois. Esos dos políticos juntos, me imagino incluso hasta que pueden ser una extraordinaria fórmula electoral para dentro de 3 años y pico, y que pueden llegar a cambiar la impronta de cara a esta crisis que estamos sufriendo todos los argentinos. Jorge, te agradezco de veras tu tiempo, sé que estás bastante ocupado y te agradezco de veras que nos hayas podido conceder estos minutos para escucharte, para que nos pudieras clarificar de la forma en que tú lo haces, qué está pasando allá y no perdernos en lo que nos venden esos medios hegemónicos de la derecha, que lo único que hacen es alterar una realidad que realmente es digital, porque no es la de la calle. Necesitábamos Así es. oír de ti qué es lo que realmente está pasando en este país tan especial, pues para todo el continente, Argentina. Es valiosísimo, la verdad nos duele lo que pasa con Argentina, con los argentinos, con las argentinas. Esperemos sinceramente que esta situación se pueda, pues, resolver a favor del pueblo, que es como dices tú, son los que siempre quedan atrás, siempre los que son los más afectados, y ahorita son los que están saliendo a protestar con justa razón. Y vuelvo a decir, aquí yo desde México les digo, los envidio. ¿Cómo me gustaría que aquí tuviéramos la mitad de esa lucha que dan ustedes en la calle, esa militancia? Que me encantaría verla aquí en mi país. Ya no te quito tiempo, te mando un fuerte abrazo y luego te molestamos para alguna otra ocasión interesante sobre lo que Ustedes, acontece Héctor, en el mundo. tú nunca me molestas, estoy siempre a disposición, me encanta charlar con vos, veo tus programas, los distribuyo, los comparto con ¡Wow! compañeros, porque tenés una mirada que a mí me parece muy interesante, porque invitás a compañeros que me parece que hay que escuchar, así que para mí es un lujo y es un orgullo que me invites, a disposición siempre con vos, te mando un fuerte abrazo. Yo te lo agradezco y de veras aquí cuentas con muchos admiradores, gente que te lee de lo que tú me mandas, yo lo distribuyo en las redes y todos me dicen, pregúntale si hay esta duda, tengo esta cuestión y nos has hecho hasta el favor de contestarlo. Ya no te quito más tiempo, que tengas muy, muy buenas noches allá en Argentina. Nos Gracias. vemos, que estén bien, chau, chau, gracias. Igualmente. Bye. Chau, chau. Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande.